Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas a TechFest. Este es el track 4. Esperemos que os hayan gustado las charlas, no sé si habéis estado en las anteriores, pero bueno. En esta, Ángel y José os van a contar la charla de Descubre cómo tus datos genéricos te hacen único entre millones de usuarios. Entonces, un aplauso para ellos. Gracias. Buenas tardes ya, ¿no? O días. Bueno, días todavía, hasta las 12 no se dice tardes, ¿no? Buenos días a todos. Yo soy José. Y yo soy Ángel. Mi compañero Ángel. Os vamos a presentar esta charla que, bueno, esperamos que os resulte entretenida y en la que intentaremos un poco ilustrar cómo cosas genéricas nos pueden llegar a identificar de manera única. Lo vamos a entender todo ahora, lo vamos a intentar explicar lo mejor que podamos y lo que sí que os voy a decir es que tengáis el móvil preparado porque vamos a hacer un juego y vais a necesitar escanear un código QR que vamos a presentar ahora. Así que si lo podéis tener en la mano, estupendo. No sé si será la primera charla en la que se le dice a la gente, oye, no me hagáis caso y jugad con el móvil, ¿no? Pero está bien. Vale, pues... Sí, bueno, aquí tenéis el QR, entonces, bueno, irlo escaneando tranquilamente y, bueno, vais a ver que os sale una lista de intereses. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. Sí, estamos un poquito para escanearlo, ¿no? Sí. Vale, lo tenéis ya ahí abierto. Estupendo. Pues... Vale, bueno, esto es un ejemplo, entonces esto es lo que tenéis que tener para poder participar ahora en el juego que tenemos preparado. Es una lista de 10 intereses que os hemos asignado aleatoriamente. Y bueno, esto es un poco lo que hacen las grandes plataformas cuando nos registramos, por ejemplo, en Facebook. Ellos empiezan a registrar nuestro comportamiento y nos asignan una serie de intereses. Entonces, el juego es un poco basado en eso, en lo que hacen las grandes plataformas. Y ahora lo vais a entender. Sí, por tema de datos personales no hemos cogido cosas vuestras, sino que las hemos puesto nosotros. Es una charla de privacidad, pues no queríamos ser muy intrusivos con ello. Para los que llegáis más tarde, tenéis el código QR todo el rato aquí, ¿vale? Y si no lo habéis escaneado, pues tenéis la oportunidad de escanearlo en cualquier momento. Y bueno, pues ¿qué es esto de...? Pues hemos hablado que tenéis ahí una serie de atributos, ¿no? Eso, pues, como bien ha dicho Ángel, serían datos que nos puede asignar cualquier empresa de estas grandes tecnológicas. Y hay dos tipos de datos. Si os fijáis, aquí Ángel me ha puesto su DNI y, bueno, pues una mala idea porque ese es un dato identificable. Con ese DNI yo sé que ese dato está asociado única y exclusivamente a Ángel. Entonces, bueno, Ángel, te tengo que echar la bronca. Sí. La próxima vez no pongas un dato que te identifica unívocamente. Pero creo que la charla no va de las cosas que ya de por sí nos identifican, ¿no? Eso es, la charla va de cómo se nos puede identificar también, no solo con cosas que nos identifican, como el DNI, que menos mal que he puesto un DNI falso, sino cómo con la combinación de intereses genéricos también se nos puede identificar. Entonces, bueno, por ejemplo, viajar, un interés, eso puede ser común a muchos de los que estamos aquí, que nos interese viajar. Pero vamos a ver cómo, combinando varias cosas, podemos ir reduciendo el número de gente que cumple todos esos intereses y ver cómo al final podemos ser únicos con una lista de datos genéricos. O sea, lo que me estás diciendo entonces es que si yo cojo y digo que me gusta viajar, pues no tiene por qué ser exclusivamente algo de José, ¿no? Como tu DNI. Eso es. Vale, vale. Lo vamos a entender ahora un poquito mejor de todas maneras. Y aquí tenemos una nube de palabras que son todos los datos que os hemos asignado a vosotros de manera pues aleatoria. Cada uno tendrá pues entre su listado que hemos puesto astronomía, cantar, etcétera. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar ya con el juego, yo creo, ¿no? Entonces, os vamos a pedir que, de los que estáis aquí, si alguien tiene como interés jugar al ajedrez en su lista de 10, que se levante o levante la mano. Vale, vemos por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unos 8, 9, 10, vale. Sí. O sea, varias personas. Y aquí, pues, tampoco somos mucha gente. Entonces, podríamos decir que es un interés bastante común. Sí, de hecho en el streaming supongo que habrá otros tantos de personas. Sí. Entonces, bueno, pues lo dicho, ¿no? ¿A ti te gusta jugar al ajedrez, Ángel? Sí, me gusta. Pues si yo encuentro en una base de datos el elemento asociado a un usuario jugar al ajedrez,
pues puede ser Ángel o puede ser cualquiera de los otros 13 que había. Entonces es algo que tienes que poner en vez del DNI cuando pongas estas cosas. Vale, pues vamos a hacer lo mismo y mirad los que tengáis ver series y me levantáis la mano los que tengáis entre el listado de ahí ver series. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pues unas 13, 14 personas igual. Pues de nuevo es un dato que es genérico, que no nos identifica de manera personal a una persona, sino que pues, lo compartimos con otros tantos usuarios. Tened en cuenta que esto es un ambiente muy reducido. Luego hablaremos de cómo esto se extrapola a millones de usuarios, pero aquí pues estaremos unos 40, supongo. Tenemos aquí otro. Sí, a hacer pastelería, ¿quiénes lo tenéis? También bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, vale, 6, vale. Aquí Vemos que hay algo menos, ¿no, Ángel? sí, aquí hay algo menos, es un poco menos popular, ¿no? Quizá, pero bueno, aún así todavía seguimos teniendo bastante gente. Sí. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a combinar diferentes intereses en una lista, ¿no? Sí, porque hasta ahora yo creo que lo que he entendido yo es que tenemos datos que nos asocian las empresas y que, bueno, compartimos con otros usuarios, algunos como viajar es más común, ¿no? Otros como hacer pastelería, pues es algo un poco menos común, pero en ningún momento hacer pastelería está asociado a Ángel Merino. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos hacer que eso que es genérico y que compartimos con otros usuarios acabe por identificarnos de manera única a nosotros, que en teoría como que contradice el hecho de dato genérico, ¿no? Claro, pues, porque el concepto de dato genérico es precisamente eso, que no está asociado a una persona. Pero en el momento en que una combinación de ellos se puede asociar a una persona única en una gran base de datos, pues debería ser considerado también como un dato personal. Y bueno, ese es un poco lo que queramos que entendáis. Entonces, los que tengáis hacer snowboard aquí en la sala, levantad la mano, vale. También bastantes. Sí, pues unas 15 personas. Dejar la mano levantada. Dejar la mano levantada. Esta parte del juego consiste en que vamos a ver cómo vamos a llegar de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 personas, si no me equivoco. De estas 14 personas, mantened la mano, perdonad, si luego os baja la sangre de los dedos me echáis la culpa a mí. Vamos a ver cómo de estas 14 vamos a identificar a una única persona. Sí, y eso lo vamos a hacer añadiendo otro interés más. Entonces ahora, de los que tenéis la mano levantada, solo dejarla levantada quien también tenga jugar a videojuegos en la lista. Y entonces ya vemos cómo se va reduciendo y quedan 1, 2, 3, 4 solamente. Entonces ya se ha reducido algo. Y ahora si añadimos aprender a programar, ¿quién tiene los 3? 2 personas, vale. Y tenemos uno más, ¿no? A hacer máscaras. Ya solo uno. Vale, pues ya solo uno. No sé si nos puedes decir tu nombre. Jonathan. Pues bueno, Jonathan es un ejemplo con datos que te hemos puesto nosotros, pero aquí si tienes Facebook, si tienes Instagram, estas empresas también te los ponen, pues tendrás un listado que te hacen único a ti, Jonathan, entre todos los usuarios, que es bastante curioso, ¿no? Son datos genéricos, pero tú tienes tu única combinación. Y bueno, las listas que nos asignan estas plataformas no son de 4 intereses, a lo mejor son de 400 o más. Vale, pues vamos a hacer otro ejemplo. Levantadme la mano quien tengáis hacer jardinería, así participamos un poquito todos. Vale, pues de nuevo somos bastantes. De los que tenéis levantado la mano, ¿quién además tiene bailar? Vale, han bajado algunas manos, otras no. ¿Quién tiene además ver películas? Creo que ya solo hay 2, ¿no? ¿Y quién tiene hacer miel casera? Vale. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Pues Víctor, lo mismo de antes. Con un listado de 10, con 4, pues estás tú aquí solo. Imagínate lo que dice Ángel, con un listado de 400. No sé si tendrás TikTok. Todas las búsquedas que harás en TikTok, pues ahí te asignarán muchos atributos. Sí, bueno, vamos con otro ejemplo más para que veáis. Ya aquí ponemos directamente los 4 y si nos puede levantar la mano quien tenga estos 4. Son jugar videojuegos, leer, jugar al fútbol y hacer música jazz.
es posible que quien tenga estos 4 esté en casa. Sí, o incluso que no esté. Puede pasar que haya una combinación que no identifique a un usuario en concreto, ¿no? Pero bueno, pues habrá otro que podamos cambiar ahí y que seguramente se asocia a una persona o a varias. Entonces el concepto no es que siempre son el mismo número de intereses o siempre sean 4, sino que pues hay un grupo de intereses que a nosotros nos identifican como personas dentro de una base de datos. Y bueno, pues tenemos aquí los últimos ejemplos. Sí, bueno, os hemos puesto aquí 4 ejemplos, no sé si podéis mirarlos y si veis que alguno coincide con vuestra lista, pues nos levantáis la mano. Tiene que ser que tengáis los 4. Vale, tenemos aquí a... ¿Cómo te llamas? Sofian. Pues Sofian, ¿cuál eres tú de esas 4 personas? Eres la primera. Entonces ahí podríamos sustituir estas cosas y poner Sofian. No sé si alguien más en la sala hay por allí. El segundo, pues su nombre también lo podríamos poner ahí y lo podríamos hacer con cada uno de vosotros cogiendo pues este ejemplito que os hemos dado. Claro. Al final no es tu nombre, pero si eres el único en esta sala que tiene esos intereses, pues es como si fuera tu nick o algo así. O sea, al final te identifica únicamente. Eso es lo que queremos un poco transmitiros. Sí. Y si no me equivoco, al principio hablábamos de una cosa que era el tema de tu DNI, ¿no? Eso es, sí. O sea, que es algo privado, o sea, personal, y por eso te identifica a ti. Pero no sé si hay algo que se parezca mucho a eso. Sí, bueno, si alguno de vuestros intereses es demasiado específico, puede ser que simplemente un interés os identifique prácticamente de forma única. Por ejemplo, esta charla ya la hemos dado en alguna otra ocasión y se nos dio el caso que pedimos a los asistentes que nos dieran sus propios intereses y uno de ellos fue vigas de madera en casas de pueblo, con lo cual era tan específico que era prácticamente, pues solo nos lo puso esa persona entre los asistentes y era una identificación ya única. Entonces también queremos que os quedéis un poco con esa idea de que la popularidad o lo raro que sean vuestros intereses también influye en cuánto de fácil es haceros únicos con este método de combinación, porque cuanto menos populares sean, menos intereses se necesitarán para llegar a haceros únicos. No sé si hay alguien aquí que tenga lo de vigas de madera en casa de pueblo. Lo hemos puesto nosotros, obviamente, ¿no? Pero pues ese es el ejemplo. Poner, o sea, o que nos atribuyan algo tan específico es como que nos atribuyan el DNI. Al final somos únicos. Y bueno, la pregunta, Ángel, es, este experimento, pues bueno, luego podéis vosotros jugar con esta página y podéis intentar, yo os animo a que pues con los compañeros que conozcáis intentéis ver si alguien tiene el mismo listado que vosotros. Solo hemos puesto 10. Las empresas ponen pues tropecientas. Pero con estas 10, pues intentar a ver si encontráis a alguien que tenga esa combinación de 10 y os aseguro con muy alta probabilidad que no lo vais a encontrar. Y si lo encontráis, pues echad la lotería cuando salgáis, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué hemos hecho este experimento? Pues porque hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, ¿no? Eso es, hemos venido a hablar de nuestra investigación y, bueno, nuestra investigación lo que hemos descubierto es un poco eso, que en sistemas reales se puede hacer única a la gente con intereses reales, asignados a cada uno de los usuarios. Así que, bueno, como introducción un poco, pues, bueno, supongo que todos conocéis estas plataformas, Facebook, LinkedIn, Instagram, Google. Todas ellas ofrecen servicios que generalmente son gratuitos. Entonces... Yo tengo por ahí, hay una frase que dice que si algo es gratuito es porque somos el producto, ¿no? Sí, eso es. Esa frase aplica aquí bastante porque al final lo que pasa es que estas empresas ganan dinero mediante anuncios. Y bueno, el producto somos nosotros, son nuestros datos, el listado de datos que tenéis, que ahora lo hemos puesto nosotros aleatorio, pero las empresas solo ponen en base a vuestra navegación. Entonces ese es el producto que sois vosotros. Y pues todas estas empresas quieren conseguir dinero con vosotros. Si no, os harían pagar una suscripción. Y aún haciendo pagar la suscripción, también querrían seguir ganando dinero, ¿no? Como hemos visto en la primera charla.
Entonces, como bien dije Ángel, os lo hacen con anuncios. ¿Y cómo funciona eso de los anuncios? Sí, el tema de los anuncios en estas redes funciona un poco con publicidad segmentada. O sea, la idea es que estas empresas aprovechan que tienen muchos datos sobre nosotros para ofrecer a los anunciantes unas interfaces en las que ellos pueden seleccionar a quién quieren que les llegue sus anuncios. Por ejemplo, si a ti te gustan las zapatillas de fútbol, por ejemplo, me gusta pues un anunciante de zapatillas de fútbol va a querer que su anuncio llegue a José, porque sabe que es alguien interesado. Pues estas plataformas a los anunciantes les ofrecen una interfaz donde pueden decir: quiero que mi anuncio llegue a gente que le gustan los zapatos de fútbol o que le gusta el deporte o lo que sea. Y entonces se pueden hacer combinaciones de lo que quieras, con ubicación, con intereses, con un montón de cosas, y entonces en estas plataformas es donde, combinando esos intereses, podríamos llegar a una persona de forma única con un anuncio. Vale, creo que entiendo por dónde vas y me he adelantado por la derecha yo y he ido a Facebook, he cogido tu contraseña, luego la cambias, ¿vale? Y te he cogido pues los datos que tiene Facebook sobre ti. No he cogido todos, he cogido solo 5 y he visto que tienes entretenimiento, aventuras, triatlón, te gusta viajar a Canadá. Pues digamos que esto es el listado de intereses como hemos hecho en el ejemplo, pero esto es en la vida real. Y yo pues tengo que me gusta la comida, me gusta la cerveza Guinness o me gusta mucho comer. Mira, lo mío es mejor porque me gusta todo lo del ocio. Bueno, lo tuyo también es ocio. Bueno, la cuestión, nos asignan en estas plataformas un montón de intereses, un montón de datos a nosotros, que bueno, por sí solos, pues ¿a cuánta gente de aquí le gusta el entretenimiento, ver series? La gran mayoría. ¿Y a cuánta gente le gusta específicamente el Tour de Francia? Pues bueno, hay un poquito menos, ¿no? 2 personas. Pero bueno, ninguno de ellos es único, lo compartes con gente aquí, ¿no? Sí. Pues esto en la vida real existe y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar estas plataformas para identificar de manera unívoca a cualquier persona. No sé si conoces algún otro ejemplo, Ángel, que... Sí, bueno, esto es en Facebook, y en LinkedIn pues pasa algo parecido. La cosa es que, bueno, yo me he dejado la contraseña en un POSIT y entonces José me la ha cogido y ha podido entrar a ver mis intereses, pero en Facebook esa lista de intereses solo la puede ver cada uno de los usuarios o sea, solo la puedes ver tú, tu propia lista. O un atacante. O un atacante, pero... Como yo, que te robe la Pero contraseña. tiene que tener la contraseña, tiene que tener algún método para poder acceder, porque en principio no es público. Pero en el caso de LinkedIn, la investigación la hemos adaptado un poco y no se basa en intereses, sino en aptitudes. Entonces, en LinkedIn todos queremos mostrar nuestro currículum y poner lo buenos que somos en algo. Con lo cual, pues muchas veces ponemos muchas aptitudes. Por ejemplo, en mi caso tengo 29, José, tú tienes 42 en tu perfil. Sí, cuantas más pongas, mejor, ¿no? No hay ningún problema. Cuantas más pongas, mejor para que te contraten las empresas, para que vean lo bueno que eres, pero el problema es que esto también se puede utilizar para hacer a una persona única. Y además esto es público. Yo no he necesitado tu contraseña, ni siquiera necesito ser tu amigo en LinkedIn ni tu contacto. Simplemente con estar registrado puedo ver la lista de aptitudes que tenéis cada uno de vosotros, y eso se puede utilizar también para este objetivo, con lo cual en este caso es más peligroso porque es público y cualquiera lo puede utilizar para lo que os vamos a enseñar ahora, que es mostrar un anuncio únicamente a una persona. O sea que hemos pasado de datos falsos que le hemos dado a ellos a datos de Facebook que, bueno, son verdaderos pero están protegidos, se supone, ¿no?, tras la plataforma de Facebook, a datos completamente públicos que yo pongo en mi perfil y que cualquiera puede ver. Eso es. Vale, pues no sé en LinkedIn cómo funcionará, pero en Facebook hay 3.000 millones de personas y bueno, pues compartir entretenimiento con 3.000 millones de personas, pues probablemente lo compartáis con otras 2.000 millones más. Y bueno, si yo accedo a la base de datos, imaginemos que pudiese acceder a la base de datos de Facebook y digo, a ver, esta persona que le interesa el entretenimiento es Ángel, pues no, porque tengo otras 2.000 millones de personas que pueden ser Ángel, no le puedo identificar de manera única. ¿En LinkedIn también?
Sí, bueno, en LinkedIn tenemos un poco menos de base de usuarios, son 875 millones y bueno, con una aptitud no vamos a identificar a nadie de forma única, pero combinando aptitudes yo creo que podríamos llegar a identificarte a ti de forma única, José. Yo creo que podríamos hacer luego un ejemplo, ¿no? Luego tenemos Vale, preparado sí, luego tenemos preparado un ejemplo. Antes les voy a contar cómo hemos hecho la metodología, porque el experimento que hemos hecho aquí de andar por casa, pues a nosotros se nos ocurrió decir, ostras, y si vamos a la realidad y lo intentamos hacer en el mundo real, ¿qué pasará? Y entonces, bueno, pues yo me fui a Facebook y aquí en Facebook lo que hice fue coger y decir, vale, pues voy a coger datos de la gente y voy a coger, pues estamos hablando de intereses, Ángel hablaba de actitudes, pero en general son datos genéricos, ¿no? Y los voy a empezar a combinar y voy a ver cuánta gente tiene, pues, el dato entretenimiento. Y lo combino con cuánta gente tiene entretenimiento y cerveza. Cuánta gente tiene entretenimiento, cerveza y tal. Lo voy combinando en grupos de 1, de 2, de 3, pues no vamos a entrar en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero esas combinaciones y vamos mirando distintos percentiles, analizamos distintas curvas para ver distintas probabilidades. Y vemos cuando esa curva corta con 1. ¿Qué hacemos cuando esa curva corta con 1? Pues identificamos que solo hay una persona con una cierta probabilidad que cumple esa combinación de intereses. Entonces lo que me di cuenta es que en Facebook, con 22 intereses, 22 datos genéricos nuestros, sé con un 90% de probabilidad que eso es solo una persona. Ahora veremos cómo puedo aprovechar el que yo sepa que eso es solo una persona, pero básicamente estoy diciendo que si cojo 22 cosas vuestras de Facebook, 22 datos que os tenga asignado Facebook de cualquiera de vosotros, esa persona con un 90% de probabilidad es solo esa persona. Y no sé si en LinkedIn también podemos hacer algo parecido. Sí, en LinkedIn, bueno, la metodología estaba muy bien y entonces pues la cogimos también para LinkedIn y hicimos un poco lo mismo. Lo que pasa que en este caso utilizamos habilidades o aptitudes, como lo queráis llamar, y también metemos la localización porque, bueno, las habilidades no son en general tan específicas como los intereses en Facebook y entonces necesitamos esa pequeña ayuda de añadir la localización, pero también es pública y se puede coger igual de fácil que los intereses, con lo cual pues aplicamos un poco lo mismo y nos dimos cuenta cómo 8 habilidades junto a la localización de un usuario lo identifican de manera única con un 50% de probabilidad y para llegar al 90 necesitamos 20 habilidades, además de la localización. O sea que si vienes a mi perfil, miras mi localización y me coges de mi listado 20 habilidades, me estás identificando únicamente a mí. Con un 90% de probabilidad, sí. Y lo puedes hacer tú y lo puede hacer cualquiera de los que hay aquí, ¿no? Eso es. En Vale, LinkedIn pues, lo podéis hacer cualquiera. Generalmente diría a la gente que hay aquí que mire mi perfil para contratarme, pero bueno, esperarlo después de la charla y así lo cambiamos. Vale, pues creo que tenemos un ejemplo ahora, Sí, ¿no? de Vamos a hecho, ver. yo te quería demostrar cómo puedo hacer esto en Facebook y cómo puedo coger y directamente llegar a ti, para que veáis que el ejemplo que yo he hecho o que hemos hecho aquí con vosotros se lo puedo hacer directamente a Ángel. Entonces, vamos a cambiar ahora de ordenador. Me estoy saliendo de la cámara. Ahora lo que vamos a hacer es enseñaros cómo esto se puede utilizar para llegar a una persona de forma única con un anuncio, a través de estas plataformas que os hemos dicho que se ofrecen a los anunciantes. Entonces, aquí tenemos la de Facebook, ¿no, José? Sí, bueno, yo creo que antes de nada es mejor poner un poco en contexto esto y, como hemos dicho antes, los anunciantes, pues si a Ángel le gusta el deporte, los anunciantes interesados en vender cosas de deporte querrán llegar a Ángel y no querrán llegar a otra persona que le gusten las flores, porque entonces estoy desperdiciando mi objetivo, mi público objetivo. Entonces yo pago a estas plataformas, a Facebook, a LinkedIn, y le digo, oye, yo te pago para que me digas qué usuarios les gusta el deporte y que pongas mi anuncio a esa gente. Ahora, el problema es, si esos datos son muy específicos, a lo mejor no hay muchos usuarios y solamente estás tú. Y cualquiera en Internet puede ser un anunciante, tanto en LinkedIn como en Facebook como en otras plataformas. Es decir, que cualquiera de vosotros podéis llegar el día de mañana y con lo que vamos a enseñar aquí, por favor, no lo utilicéis para
el bullying ni nada de ese estilo, ¿no? Si lo utilizáis, pues que sea de una manera responsable. Pero vamos a enseñar cómo yo puedo llegar exclusivamente y mostrarle un anuncio a Ángel. Es decir, entre todos los miles de millones de usuarios que hay en Facebook, voy a exclusivamente a identificar en esa base de datos a Ángel para mostrarle un anuncio. ¿Y cómo hago eso? Pues os he dicho antes que tengo que coger 22 intereses. No he puesto 22 intereses y ni los voy a poner para que no sepáis en Facebook qué es lo que hace Único Ángel, ¿no? Pero vamos a ver cómo combinando esto se empieza a reducir. Así que si me puedes decir, Ángel, los intereses que tenías tú. Sí, bueno, los teníamos en la diapositiva, lo que pasa que ahora no se ve, pero bueno. Si el primero de ellos... Espera, si os fijáis, antes de incluir nada, aquí tenemos 2.000 millones entre 2.000 y casi 3.000 millones de personas que hay en Facebook. Vale, si pongo el primero de tus intereses... Sí, es entretenimiento. ¿Qué es entretenimiento? ¿Artes, entretenimiento y deportes? ¿Ese? Bueno, ese. Sí. Pues si te fijas ha cambiado a 7 millones, entre 7 y 8 millones de personas. Ya hemos bajado, lo compartes con 7 8 millones de personas. Pero si voy un poquito más allá y pongo otro, recuerdo que era el Tour de Francia uno de ellos, ¿no? Sí, Tour de Francia. Vale, si te fijas ya ha bajado a cientos de miles, 300, 400.000. Es decir, hay 400.000 personas en Facebook con esas dos cosas. Dime otro. Sí, pero bueno, esto todavía se queda muy lejos de hacerme único. Sí, todavía. Te voy a decir el siguiente. Eres Ángel junto con Juan, María, Pedro, Almudena. El otro es aventuras de viaje. Vale, viaje de aventuras, a lo mejor, como está en inglés. Viajes... Uy, perdón. Viajes de aventura. Sí, ese es. Bueno, todavía 200.000. Vamos a continuar. Vale, pues triatlón sería el siguiente. Triatlón. Vale. Y si te fijas aquí, pues lo que ha pasado es que esto ya ha bajado, ya ahora lo compartes solo con 1.000 personas y aquí estamos juntando simplemente 5 intereses. ¿Qué pasa si te gusta lo que han dicho en la keynote del principio, el kawaii, el kawaii era, ¿no? Kawaii. Kawaii, vale. Sí, bueno, mételo a ver qué pasa. Vale, si lo tuvieses, kawaii... Pues fíjate, ya hay menos de 1.000 personas. Por privacidad, Facebook no nos dice si hay 999 personas que comparten esos intereses con Ángel o si hay solo una y entonces ya sé que solo con esos intereses es Ángel. Por eso hicimos el estudio y vimos que con 22 nuestra estimación era de un 90% de probabilidades de que ese número sea 1. Entonces, si yo añado aquí 22 datos sobre Ángel, pues podría lanzar un anuncio que exclusivamente esté dirigido a él. Y ahora veremos los riesgos que tiene esto. No sé si nos puedes enseñar tú, Ángel, un ejemplo también de cómo esto sucede con datos públicos. Sí, en LinkedIn sucede un poco lo mismo con datos públicos. Lo tenemos aquí también preparado. Y bueno, si... Sí, ahora hay bueno, 17 millones de personas. Eso es, hay 17 millones de usuarios de LinkedIn en España, ¿vale? La localización ya la tenemos ahí puesta y ahora vamos a empezar a añadir aptitudes. Entonces... Vale. Yo tenía público en el perfil Python. Vale. Podéis jugar luego en casa vosotros con esto y podéis ver con vuestros datos personales. Vale, pues mira, con Python ya ha bajado a menos de 500.000. Tenía también transparencia. Vale, pues vamos a acotarlo más. Si os fijáis, hay muchos elementos donde elegir. Estamos hablando solo de aptitudes o de intereses, pero tenemos un montón de elementos de datos donde elegir. Al final, para hacer esta presentación y hacer una investigación, nos centramos en una parte en concreto de todo el ecosistema. Pero el problema es mayor. Cualquier dato puede servir para hacernos únicos. Sí, como ves ahí, ya solo añadiendo uno más hemos llegado a 600. Solo compartes esos dos intereses en España, o esas dos aptitudes en España con otras 610 personas aproximadamente. ¿Y tú crees que me puedes hacer único? Tenía también privacidad en línea. Vale, pues vamos a ver qué pasa si lo metemos.
Ahí está. Vale, pues como ves ya, en este caso no aparece la previsión el número de personas con lo que los compartes, y esto significa que son menos de 300, porque igual que en el caso de Facebook con 1000 ya no nos decía cuántas personas eran, en el caso de LinkedIn es 300 y esto es lo mismo, por razones de privacidad. Pero el problema es que, aunque no nos digan cuántas personas hay, la campaña puede lanzarse igualmente. Se pueden seguir añadiendo aquí aptitudes y la campaña se puede lanzar. Y si tú, a base de añadir aptitudes, solo estás llegando a una persona, ese anuncio va a llegar solo a una persona. Sí, yo creo que les podemos poner un ejemplo. Volvemos a la presentación y así ponemos un ejemplo de... Lo siento al equipo que está haciendo el... a lo mejor de cambiar de pantalla les estamos liando un poquito. Pero bueno, la idea detrás de esto es los riesgos que esto tiene. O sea, nuestra investigación al final cambia un poco la vida de las personas porque esto sí que nos toca a todos. Todos tenemos un móvil y todos tenemos redes sociales de un tipo o de otro. Y aunque no las tengamos, al usar Internet, pues hay datos que cogen sobre nosotros las empresas. Los utilizan para hacernos llegar anuncios. ¿Qué pasa si yo identifico de manera única a Ángel en LinkedIn o en Facebook? Pues que tengo la capacidad de ponerle un anuncio personal y único a Ángel, que sé que solo le va a llegar a Ángel, no le va a llegar a nadie más. Y como cualquier persona puede ser un anunciante, simplemente no hay barrera de entrada, cualquiera puede pagar por poner un anuncio. Yo podría llegar a ti, Ángel, y coger, si tengo una marca de gafas, pues ponerte un anuncio personalizado a ti de Ángel Merino, compra estas gafas de sol todos los días. Y yo no tengo ni por qué ser tu amigo ni nada, porque es un anuncio que tú ves en tu plataforma. Tú imagínate que ahora yo en vez de hacer eso, pues lo que quiero es que me compres una moto. Pues todos los días, comprar una moto a José, comprar una moto a José, comprar una moto a José. A lo mejor ahí no me la acabas comprando, ¿no? Porque es una tontería, pero... Y si lo que te digo es vota este partido, vota este partido, vota este partido, pues ahí ya vemos cada vez donde hay más riesgos. O si perteneces a un colectivo y te digo, pues este colectivo hace tal, este colectivo... Entramos en temas psicológicos y... Sí, al final... se puede utilizar mucho para persuasión esto de los anuncios, ¿no? Entonces... Tú tenías un ejemplo, ¿no? Que pasó en realidad. Ahí tenemos un ejemplo real de... No sé si conocéis la marca de gafas Hawkers, de gafas de sol. Bueno, pero, pues sus fundadores... Nos darán las gracias por la publicidad. Nos darán las gracias por la publicidad. Contaron en una entrevista que en 2014, utilizando algo parecido a esto, no era lo mismo porque no se basaba en datos genéricos, pero... Era también un fallo en cómo estaba programado en Twitter esta plataforma suya de anuncios y se podía lanzar anuncios también a una sola persona y decidieron utilizarlo para persuadir a Cristiano Ronaldo para que le saliera su marca en los anuncios y ya irle metiendo en el conocimiento de la marca para después proponerle una colaboración de publicidad y que no le rechazara. Y esto, bueno, luego si queréis os podemos pasar el podcast donde lo cuentan y es totalmente real. O sea... Sí, de hecho, bueno, la diferencia es que ahí utilizaban datos personales, es decir, iban directamente y por una brecha de seguridad podían llegar a Cristiano Ronaldo sin necesitar saber cómo combinar, ¿no? La clave está en que nosotros demostramos cómo lo hacemos combinando datos que no son personales, son personales porque son nuestros datos, ¿no? Pero que no nos identifican personalmente, que son genéricos. Y, de hecho, bueno, os preguntaréis, esto está muy bien en la teoría, pero en la práctica ¿habéis podido hacer eso? Pues en la práctica hemos podido hacer esto. En el caso de Facebook, cogimos y dijimos, si estos 22 intereses me hacen único a mí en todo entre 3.000 millones de personas, pues tengo que tener la capacidad de ponerme un anuncio que solo vea yo y que no vea absolutamente nadie más. Eso significará que primero puedo hacer el ataque y que segundo soy el único en toda esa base de datos con esa combinación. Y efectivamente me puse un anuncio a mí mismo y a la cuestión de horas me llegó. ¿Y cómo sé que me llegó únicamente a mí? Porque encima Facebook te dice a cuánta gente se lo ha puesto. Y me dijo Facebook, solo se lo he puesto a una persona. Y si lo he visto yo, pues blanco y en botella, esa persona soy yo. Y bueno, podéis pensar, vale, pero es que hay que pagar dinero por poner un anuncio. Aquí viene la parte graciosa del problema. Hice varias pruebas, obviamente, ¿no? Pues con diferentes autores de la investigación. ¿Y qué pasó, Ángel?
pues que me cobraron unos pocos de céntimos, incluso algunos anuncios me salieron completamente gratis. Pues Facebook interpretó que como no había tenido la capacidad de ponérselo a un gran número de usuarios, pues no le voy a cobrar mucho dinero, ¿no? Entonces te lo dejo que lo ponga gratis. Es decir, incentivo si quieres hacerme un ataque, que encima no tienes que pagar. Que encima es más barato que una campaña normal. Sí, con lo cual, pues si me quieres persuadir, pues ya sabes, por un par de céntimos todos los días me puedes persuadir. Muy, muy curioso. En el caso de LinkedIn, pues hicimos un poco este experimento también. Y bueno, en este caso nuestro modelo decía que con 20 habilidades era para llegar al 90% de probabilidad de hacernos únicos. Pero en nuestro experimento, en el que fuimos 4 participantes, nos valió con 13 habilidades más la localización, fuimos capaces de llegar únicamente a cada uno de los participantes. Este fue el anuncio. ¿Y ese te llegó a ti solo? Este me llegó a mí solo y también al resto de participantes. Y según el modelo, con esto teníamos un 70% de probabilidad, pero nos llegó a todos únicamente. O sea que esto me da que pensar que es un poco parecido a lo de vigas de madera de pueblo que decíamos al principio, ¿no? Sí, al final esta identificación en base a intereses, pues esa lista, en este caso de 13 habilidades y la ubicación, nos identifica únicamente. Pues yo creo que más o menos podemos ir cerrando. Luego en casa podéis seguir investigando todo este tema, pero la idea que queremos que os llevéis de la charla es que, bueno, aunque esto lo hayamos hecho para Facebook y para LinkedIn, las plataformas son múltiples y el modelo de negocio detrás de todas ellas es el mismo, datos que nos asignan. En el caso de Facebook, cuando hablamos de Facebook hablamos del ecosistema Facebook, es decir, de Meta, que se llama ahora, ¿no? Instagram, WhatsApp, pues 22 intereses nos hacen únicos, con una muy alta probabilidad. Hay una cosa que no he contado y es que si los intereses además son raros, como vigas de madera en casas de pueblo, cosas así, con 4, como el ejemplo que hemos puesto con vosotros, con 4 sois únicos entre miles de millones de usuarios. Eso es. Y bueno, pues en LinkedIn la idea es esa también, 20 habilidades más la localización te hacen único en LinkedIn. Y aquí la diferencia fundamental es que cualquiera puede acceder a esas habilidades y a esa localización solamente con estar registrado en LinkedIn. Ni siquiera hace falta que sea vuestro amigo o vuestro contacto. Simplemente con buscar vuestro perfil, ya se puede extraer esa información. Estas investigaciones son públicas. Bueno, la de LinkedIn está en proceso de que lo hagamos pública, pero bueno, nuestra esperanza es que esto cambie y de hecho pues Facebook ya está empezando a poner medidas para que esto cambie, de tal forma que pues si vais luego a casa intentáis llegar y poner un anuncio a Cristiano Ronaldo, pues se supone que pondrán barreras para precisamente eso, para que evitemos que existan estos riesgos y proteger la privacidad de todos, que bueno, es un derecho y que nos toca aunque nunca nos lo hayamos planteado. Y como nos toca de una manera tan personal, no queríamos irnos sin antes poneros un ejemplo de cómo podéis ver los intereses que tenéis vosotros. En este caso lo hemos hecho para Instagram, que pues, es igual, es el mismo ecosistema que Facebook. Entonces, como aprovechando que tenéis el móvil encima de la mesa, los que queráis, no os voy a hackear el móvil ni nada por el estilo, aunque bueno, podría, ¿no? Pero podéis ir a Instagram y podéis cliquear en vuestro perfil, en el iconito de vuestro perfil, en las 3 barras y luego en donde pone configuración. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a ver los intereses que vosotros tenéis en vuestro perfil. Estas ya sí que son cosas reales. Si vamos donde pone anuncios y luego cliqueamos en temas de anuncios, nos va a salir un desplegable con todos los intereses que Facebook, en este caso Meta, nos ha asignado a nosotros. Y ahí veréis cosas variopintas, cosas que os gustan, cosas que no, cosas que infiere Facebook en base a cómo navegáis vosotros. Y bueno, pues no hay solo 10 como el ejemplo que hemos hecho al principio. Aquí hay listados, según nuestros cálculos, hay una media de unos 400 por persona. Gente que tendrá 10, gente que tendrá 1000. Y tenéis miles. Yo os animo a que pues exploréis un poquito. Lo gracioso de esto es que no tenemos nosotros el control. Quiero decir, porque si ahora vais, en ese caso yo voy a faldas y digo no me interesan las faldas, Facebook me dice, oye, di que es menos relevante y ya está. Pero a mí me pueden seguir mostrando anuncios relacionados con faldas, aunque a mí no me interesen.
solo porque el hecho de que lo ha inferido Facebook. Entonces, bueno, pues que lo tengáis también en cuenta, se lo podéis enseñar luego cuando salgáis a vuestros amigos y podéis decir, joder, tengo este interés, kawaii, que hasta hoy no sabía lo que era, pues a lo mejor está ahí en esa lista. Sí, y bueno, también podéis bajar y bajar para que veáis la cantidad de intereses que os tienen asignados, que seguramente serán muchos. Con esos 22, o sea, con todos esos 22, os hacen único. Cualquier combinación de 22 os hace único. Y no sé si tienes Sí. alguna recomendación para evitar que esto suceda. Sí, en el caso de LinkedIn, bueno, tenemos un poco más de control porque podemos siempre eliminar estas aptitudes de nuestro perfil y ya está. Pero en ese caso vamos a perder visibilidad, interés para los empleadores, con lo cual no es algo que en principio vayamos a querer que suceda. Entonces, O sea, no tengo que ir corriendo ahora y borrar todas mis actitudes. no es necesario. Sí que es verdad que puede que seáis únicos, puede que seáis los únicos en LinkedIn que tienen esa lista de aptitudes, pero lo que podemos hacer es configurar que no utilicen eso para mostrarnos anuncios. ¿Vale? Entonces, si lo queréis hacer, pues es yendo en la interfaz de LinkedIn móvil, arriba a la izquierda, en la foto de perfil, configuración y datos de publicidad. Y dentro de ese menú hay varias opciones porque hay mucha información que se utiliza para los anuncios. En este caso, con lo que hemos hecho el experimento es con ubicación y aptitudes, y en el menú ubicación podéis desactivar que se utilice la ubicación, pero lo más importante es desactivar que se utilicen las aptitudes porque generalmente es la lista más larga que tenemos y cuanto más larga es la lista, pues más fácil es que nos identifiquen únicamente. Entonces, quitando ese tick, evitamos que nos puedan mandar anuncios basándonos en esa lista. O sea, que con esto evitaríamos el riesgo de que me llegue un anuncio personal e individual a mí, basado en las actitudes. En principio sí, pero basado en las aptitudes. Hay muchos otros datos y en función de lo raros que sean y de cuántos tengamos, también nos podrían hacer únicos en base a nuestras titulaciones, las universidades donde hemos estudiado, combinándolo con otras cosas como la ubicación, el género, la edad, etcétera. O sea que ya aquí queda a la elección de cada uno qué quiere tener, con qué quiere que le lleguen o no. Pero bueno, tenéis las herramientas, aunque a veces estén un poco ocultas, para intentar protegeros un poquito más en temas de privacidad. Y lo último que faltaría mencionar es que hay mucho más aparte de todo esto, ¿no? Lo que has dicho, Sí. dónde estudiaste y dónde el dispositivo el que usas. Es decir, hemos hablado de intereses y actitudes, pero generamos muchísimos datos a lo largo de nuestra navegación. Todo eso lo puedo utilizar para que me compren la moto. Eso es. Y bueno, en distintas plataformas pues tenemos distintas opciones, pero al final todas se basan un poco en lo mismo. Pues nada, pues con eso terminamos. Esperemos que os haya gustado. Nos podéis encontrar a Ángel en la universidad aquí en la Carlos III, a mí en el Instituto de Big Data, y cualquier duda que tengáis, pues una búsqueda. Ahora ya sabéis cómo llegar a mí en LinkedIn o en Facebook, ¿no? Pero bueno, se nos ha olvidado poner el correo, pero los perfiles nuestros son públicos, así que nos podéis encontrar y encantados de cualquier duda que tengáis si queréis también preguntar ahora. Y si queréis experimentar, pues en lugar de nuestro correo podéis lanzarnos un anuncio que nos llegue solo a nosotros y nos preguntáis ahí lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o... Enhorabuena por la charla, muy interesante. En vuestro modelo, ¿qué probabilidad ponéis de cada uno de los intereses? Es decir, de toda la audiencia, ¿qué tanto por ciento de la audiencia tiene ese interés? ¿Lo habéis puesto aleatorio o cómo...? No, lo que cogemos las distintas combinaciones, tanto en Facebook como en LinkedIn, y entonces una combinación de dos intereses, pues dependiendo de los dos intereses que cojas, a veces te dará 500.000 de usuarios y otras veces te dará 200.000. Entonces, cogemos todas las posibles, tenemos un listado de, si no me equivoco, corrígeme, en Facebook son casi 130.000 intereses y en LinkedIn son... Sí, Perdón. Ahí se escucha. Sí, bueno, en LinkedIn tenemos, o sea, estos son datos de usuarios reales, lo que utilizamos para el experimento. Entonces, en LinkedIn tenemos datos de unos
1.700 usuarios reales que hemos cogido y entre ellos tienen unos 5.000 intereses o habilidades únicas. Entonces, cogemos ese listado de habilidades o intereses reales, los combinamos de todas las maneras posibles, de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, y pues lo que te digo, a veces una combinación de unos 2 intereses tendrá 200.000 usuarios, si cojo otros 2 intereses distintos será 1 millón de usuarios. Construimos los percentiles y en base a esa información, pues si está en el 90 percentil, estamos hablando de un 90%, ¿no?, de probabilidad de que al unir 2 intereses tengamos esto, y si vamos al percentil bajo, pues esa probabilidad. Entonces con eso es donde redefinimos nuestros rangos de probabilidad. Generamos las curvas para cada percentil y de esta manera decimos, oye, con 22 tenemos un 90% de llegar a un usuario, pero es que con 12 tenemos un 50%, porque dependiendo de los 12 que haya, el 50% de las veces también identificamos a un usuario. Pero el modelo es un poco pesimista, ¿no? Porque decís que luego en la vida real, con menos incluso, El modelo, justo, de hecho el modelo es pesimista por 2 motivos. El primero porque no sabemos lo que pasa detrás de esa barrera de 1000, es decir, eso es una estimación. Y luego, segundo, porque en la vida real depende del usuario y el usuario generalmente tendrá intereses mucho más específicos. Vale, gracias. De la forma que ustedes lo explicaron, digamos, tú te aseguras que con 22 intereses, 20 intereses llegas a una persona. Ahora, ¿cómo aseguras que es, o sea, aseguras que es única, pero es anónima? Sí, o sea, es anónima. O sea, porque yo puedo agarrar... es como una clave, o sea, los 22 intereses. Justo, esos 22 intereses son una clave que te identifica a ti personalmente. Ahora la clave, si yo sé a quién pertenecen esos 22 intereses, le puedo encontrar. De tal manera ¿Pero cómo sabes? Porque yo voy a tu perfil de LinkedIn, por ejemplo, y veo ¿cuántas eran? 20 actitudes. Y sé que esas 20 actitudes son tuyas, entonces ya sé tu nombre y apellidos. Entonces depende de la plataforma en la cual estoy interactuando, puede ser anónima o no, pueden llegar a conocerme. Justo, pero no. aunque sea anónima, es verdad, en LinkedIn es totalmente público, yo te conozco y sé qué datos te hacen único y ya lo podría explotar para lo que hemos dicho, y aunque sea el caso de Facebook en el que necesitaría saber tu contraseña para acceder a tu perfil, esa información se puede sacar de múltiples maneras muy sencillas. Desde aplicaciones que nos descargamos, todas esas aplicaciones tienen información a tu perfil. Ahora bien, esas aplicaciones se supone que anonimizan la información y por una parte tienen, ¿cómo te llamas, perdona? Pablo. Tienen a Pablo, ¿no? Y por otra parte tienen la información de los intereses de Pablo. Pero ahora esto yo lo puedo explotar y entonces sé cómo llegar a Pablo de manera única en toda la base de datos de Facebook. Es decir, sí que es verdad que es una clave, pero esa clave está asociada a una persona. Ahora, saber quién es esa persona se puede llegar a saber si yo conozco que esos intereses pertenecen a ti. De tal manera que yo puedo llegar, el objetivo de esto es de manera única identificarte en toda la base de datos. Había estudios, por ejemplo, que han hecho esto mismo con llamadas de teléfono móvil. Entonces, claro, sí, pues hacer 4 llamadas o transacciones de tarjeta de crédito, hacer 4 transacciones de tarjeta de crédito eran suficientes para saber que esa persona es Pablo. Ahora, yo no sé qué es Pablo con nombre y apellidos, pero si yo luego me voy al dataset, identifico esas 4 personas, sé tu clave única. Si esa clave única no está bien anonimizada, sé que eres Pablo. Entonces, digamos que hay mecanismos para saber que tú eres Pablo. Incluso tan sencillo como ponerte un anuncio y decirte, oye, participa en un sorteo, que vas a ganar un iPhone 12 o un iPhone, bueno, van por el 14, ¿no? Pues un iPhone 14, dame tus datos y ahí ya he identificado esta persona que tiene estos intereses es Pablo. Entonces, digamos, el tema de protección debería ir por dónde, porque yo no marque los intereses que no se vean o porque esté anonimizado de alguna forma. El tema de protección que nosotros proponemos es que las plataformas no dejen hacer lo que yo he hecho de lanzar una campaña o lo que ha hecho Ángel de ponerme un anuncio a mí. Cuando las plataformas se den cuenta que ese anuncio va a llegar a menos de 1000 personas, no permitan ponerlo, de tal forma que me aseguro que estoy protegido junto con otras 1000 personas.
al menos ese número se puede incrementar o disminuir. O que las plataformas te pongan menos de 10 intereses. Que total, hemos estado hablando con expertos en el mundo de la tecnología de la publicidad online y nos han certificado que no se suelen utilizar en campañas publicitarias más de 9 datos, más de 9 intereses. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué me pones 400? Ponme los 9 más relevantes y estoy protegido. Vale, pues muchas gracias. Ahí hay una, no sé si ya, da tiempo. que Vale. no sé si da Pues tiempo. luego lo hablamos. Muchísimas gracias, Gracias. chicos. Una charla súper interesante.